Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra reunión de jóvenes de todos los viernes, a nuestro directo a través del canal de YouTube. Si tú nos estás visitando por primera vez, siéntete muy, pero muy bienvenido. Queremos pasar un rato juntos estudiando la palabra del Señor. Y les contamos que durante las últimas semanas hemos estado estudiando la carta a los filipenses. Hoy el tema lo trae la Beita, así que desde ya pueden ir a buscar sus Biblias, un cuaderno o lo que ustedes quieran para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Les recuerdo también que durante la semana tenemos una agenda que ustedes pueden participar libremente. Tenemos, por ejemplo, los lunes con el pastor Brian Ochi, tenemos un estudio bíblico, se está estudiando la carta a los Efesios. Ustedes solamente acceden al canal, esto es libre, sin registro, sin nada. Pueden hacerlo todos los lunes a las 18 horas. También los días miércoles hay una tarde de alabanza, un en vivo que hace el pastor Claudio Fuentes, donde podemos cantar juntos al Señor. Y los días jueves tenemos una reunión de oración a cargo del pastor Luis Miguel Guzmán. Así que tienen durante la semana esas tres actividades donde podemos disfrutar juntos como iglesia. Toda la información para poder acceder al canal oficial de nuestra iglesia están saliendo en pantalla. Les recordamos que nosotros seguimos también colaborando con las canastas familiares, especialmente en estos tiempos que están tan difíciles. Queremos poder colaborar a través de alimentos o ofrendas. Queremos colaborar con nuestra iglesia para ir en ayuda de esos hermanos que están pasando necesidad. Todos los datos de las personas encargadas están saliendo también en este minuto y es importante que nosotros como hermanos y como cuerpo de Cristo podamos también ayudarnos mutuamente y poder bendecirnos en estos momentos de dificultad. Ahora los quiero dejar con Juanito. Él nos trae la lectura bíblica y también va a orar por la Bea que nos trae el tema el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva reunión de jóvenes adultos este día viernes. Les recuerdo que como jóvenes adultos, como grupo, estamos estudiando el libro de Filipenses. Así que el día de hoy vamos a compartir los versículos desde capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, versículo 11. Así que por favor tomemos nuestras Biblias y le damos lectura a la palabra de Dios, que dice así. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Le damos gracias al Señor por la lectura de su palabra.
Ahora los invito a que podamos orar y que también oremos por la Beita, quien está encargada el día de hoy de exhortar y compartir la palabra de Dios junto con nosotros. Así que los invito a orar. Padre bueno, amado Dios, Padre celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias, mi Dios, por tu infinita gracia que has derramado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú nos has salvado, nos has escogido y nos has dado un propósito, amado Dios, y que este propósito es que podamos alabarte, amado Dios, para tu gloria, Dios amado, y que podamos servirte, amado Padre. Bendito Señor, también te pedimos que tú nos seas perdonando, que nos pediste perdón, amado Dios, por cada pecado que hemos cometido, sea de hecho, de palabra, de pensamiento, Dios amado, que tú nos seas limpiando de todo mal. Y que podamos en esta noche, amado Dios, poder prestar atención y prestar oído a tu palabra y que podamos oírla y que podamos ponerla por obra cada día. Y no ser oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Bendito Señor, te pido que seas bendiciendo a la Beita, que tú le seas dando sabiduría, le seas dando gracia, para ella pueda exhortar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Amado Dios, te doy gracias y te pido tu bendición por cada persona que va a oír tu palabra, que va a escuchar tu mensaje. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y los dejo junto a la Beita. Muchas bendiciones. Hola, ¿cómo están? Un viernes más reunidos juntos como grupo de jóvenes adultos de la Iglesia Unión Cristiana. Un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Estoy un poquitito nerviosa porque es la primera vez que lo hago a través de esta vía, pero sin lugar a dudas muy contenta de poder compartir lo que el Señor hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Si ustedes ya han estado compartiendo con nosotros los viernes anteriores o si hoy vienes por primera vez y te unes a nosotros, queremos contarte y recordarles también que estamos estudiando la serie a la carta de los Filipenses y nuestra serie lleva por nombre Regocijaos en el Señor siempre. Este es el cuarto tema que vamos a compartir, por lo tanto, obviamente hay 3 temas anteriores. Yo no sé si tú ya los escuchaste todos o llegaste a la mitad de algunos o no has escuchado ninguno. Cual sea la situación, yo te quiero invitar a que tú vuelvas atrás, después que terminemos acá obviamente, y puedas escuchar los temas para que puedas estar entonces alineado y que puedas ver la secuencia de estudio que estamos haciendo de este maravilloso libro a los Filipenses. Yo te voy a dar unos pequeños tips para dejar ahí como el bichito ahí para que puedas ir y buscar los temas anteriores. Te voy a contar que esta carta a los Filipenses fue escrita por Pablo. Pablo estaba encarcelado en Roma en un calabozo muy maloliente, con pésimas condiciones. Sin embargo, él, a pesar de estar en pésimas condiciones, escribe una carta a su amada iglesia de los Filipenses. Y en esta carta nosotros ya empezamos a ver dos cosas que resaltan maravillosamente, que tienen que ver con el tema del gozo y con el tema de Cristo. Y cómo Pablo, en su inmerso amor que tenía por la iglesia de los Filipenses, escribe, a pesar de las circunstancias, una carta que está llena de amor, que está llena de gozo y que está llena de Cristo, para poder animar a los hermanos de Filipo o filipenses, ¿no es cierto?, a poder seguir firmes en Cristo. Nosotros hemos visto ya cómo, por ejemplo, Pablo ora por los hermanos de Filipo con mucho gozo porque el Evangelio se estaba expandiendo en esa iglesia. Y también pudimos ver a los capítulos anteriores cómo Pablo dice este versículo que es tan conocido por cada uno de nosotros: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sea que viva o que muera, mientras el Evangelio sea o siga creciendo, sea esparcido, para él en realidad le daba lo mismo vivir o morir. Mientras fuera una ganancia para Cristo, para él era suficiente, cualquiera de las dos cosas. Entonces vemos o hemos visto en parte eso en los estudios anteriores. Por lo tanto te pido que, o te animo más bien, que los vayas a ver y que puedas gozarte con nosotros de lo que el Señor les hablaba a la iglesia de los Filipenses y nos habla a nosotros también. La carta tiene muchas cosas maravillosas y hoy día vamos a
a poder compartir juntos también lo que el Señor quiere decirnos. Hoy día esto se basa en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al capítulo 2, versículo 30. Entonces, Filipenses capítulo 1, 27 al 2, 30. Es harto, es largo, pero cuando tú lo lees y te das cuenta lo que el Señor nos quiere decir a través de él, realmente se hace bastante corto. Así que te animo a que lo leas. Lee toda la carta de Filipenses. Busca tu Biblia. Si no tienes tu Biblia contigo en estos momentos, anda, te damos unos segunditos para que vayas a buscar tu Biblia, te acomodes, tenga tu tecito, tu cafecito, para que empecemos a compartir lo que el Señor quiere contarnos hoy día y quiere compartir con cada uno de nosotros. Hoy día el tema lo he llamado gozo al vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Gozo al vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Generalmente a mí me gusta partir con una pregunta que nos sirva para que durante el tema la vayamos reflexionando. No te voy a pedir que me la respondas porque no te puedo escuchar. Bueno, si quieres puedes escribir ahí en el chat, ¿ya? Pero después, ahora pongamos atención. La pregunta es entonces, ¿vivo una vida que glorifica a Dios y que busca el bien de los demás? Buena pregunta para tener presente. Dividí este tema de hoy día en algunas secciones y la primera sección la he denominado un llamado a una vida que refleja el Evangelio. Eso es lo que está haciendo Pablo a la iglesia de Filipenses, un llamado a una vida que refleje el Evangelio. Y lo vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Te invito a que lo leamos juntos. Pablo, recuerden, escribiéndole a la iglesia de los hermanos filipenses o la iglesia de Filipo. Les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Un tremendo llamado que hace Pablo a los hermanos de Filipo o filipenses. Un llamado a una vida que refleje el Evangelio. Pablo le pide a los hermanos, concretamente, muy concretamente, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Difícil, difícil. Es como, ¿estoy reflejando a Cristo en mi vida, en mi comportamiento? Pablo, estando en la cárcel, en la condición en que se encontraba, le dice a los hermanos, por favor, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Eso les está pidiendo. Porque los amaba y quería que ellos vivieran una vida que reflejara a Cristo. Pero no solamente les pide que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, sino que los anima a vivir en unidad, en un mismo espíritu, y que combatan unánime las dificultades que podían estar enfrentando contra aquellos opositores que tenían. Entonces les dice, vivan en un mismo espíritu y combatan unánime esas problemáticas que van a enfrentar. Y eso también nos habla a nosotros. Generalmente nosotros, o mucho, a mí por lo menos me cuesta estar un poco compartiendo con los demás y a veces queremos solucionar nuestros problemas nosotros solos o decimos suficiente porque el Señor ya conoce mi problema, así que con eso es suficiente. Pero no, el Señor nos manda a que vivamos en unidad y que combatamos unánime todas las situaciones que vamos enfrentando día a día. Y de hecho también les dice Pablo en estos versículos que acabamos de leer que no tengan miedo al sufrimiento o a lo que pueden padecer por él. Porque el ser hijos del Señor no solamente nos da el privilegio de que creamos en Él, sino que también que padezcamos por Él. Claro, padecer por Cristo debe ser un poco difícil, pero cuando uno padece por Cristo y tiene la convicción que no importa lo que pase en mi vida mientras Cristo sea glorificado, es maravilloso. Es lo que estaba viviendo Pablo en ese momento en Roma, en la cárcel, cuando les está escribiendo y animando a los hermanos de Filipo.
Él estaba padeciendo, pero estaba padeciendo por Cristo, y eso lo llenaba de gozo, lo llenaba de alegría, lo llenaba de una convicción tan grande que animaba a sus hermanos filipenses a que no tuvieran miedo ni temor de padecer por Cristo, porque cuando Cristo nos llama, también nos llama a eso. Entonces, este llamado tan impactante a reflejar el Evangelio con nuestra vida, con nuestra forma de ser, es un llamado no solo para los hermanos de Filipenses, sino que también para nosotros hoy en día y en cada momento. Entonces podemos preguntarnos, ¿vivo una vida que glorifica a Dios y que refleja el Evangelio? ¿Busco la unidad entre mis hermanos? ¿Vivo una vida que glorifica a Dios y que busca el bien de los demás? Yo creo que nos cuesta bastante, pero el Señor hoy día nos va a ayudar a poder cambiar esto, con la ayuda de Él, mirándolo a Él. Así que vamos a seguir adelante. Después Pablo continúa en los siguientes versículos y él hace un llamado a la unidad nuevamente, o sea, redunda un poco o profundiza, un llamado a la unidad mirando el ejemplo de humildad de Cristo. Esto lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, pero voy a leer primero versículos del 1 al 4. Entonces, un llamado a la unidad mirando el ejemplo de humildad de Cristo. Dice así: por tanto, hermanos filipenses, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tremendo llamado. Aquí Pablo le está diciendo a los hermanos, ¿hay consolación en Cristo? ¿Hay consuelo de amor? ¿Hay comunión en el Espíritu? ¿Hay afecto entrañable? ¿Hay misericordia? Claro que la hay en el cuerpo de Cristo. Y entonces, si eso está, completen mi gozo, les dice él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánimes y sintiendo la misma cosa. Unidad, unidad. Les pide unidad y nos pide unidad a nosotros. Están todas las cosas para que nosotros podamos vivir unánimes y en unidad en la iglesia, porque de esa manera vamos a reflejar a Cristo. Debemos procurar entonces la unidad en la iglesia. Pero no solamente les está pidiendo eso, sino que les dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada por contienda o por vanagloria. Más bien les invita a vivir humildemente. Y les dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Chan! Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, nos está diciendo, sencillamente, considera al otro como superior a ti. Hermano, considera al otro como superior a ti. Y no busques tus propios intereses, sino que busca los intereses de los demás. Y ahí nosotros empezamos a incomodarnos un poquito y a decir, complejo. ¿Por qué complejo? ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Porque decirlo es muy fácil, pero vivirlo y hacerlo se torna bastante difícil. Y claro, tenemos una condición caída, tenemos una parte carnal, humana, que nos lleva siempre a mirarnos a nosotros mismos. Pero el llamado que está haciendo el Señor, el llamado que Pablo le estaba haciendo a la iglesia de los filipenses y que el Señor nos hace hoy a nosotros, tiene que ver con que nosotros vivamos en humildad y seamos capaces de considerar al otro como superior a nosotros mismos y que no busquemos nuestros propios intereses, sino que el del otro. Eso es bastante complejo, bastante complejo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto que es tan difícil para nosotros? ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás si es algo que el Señor nos está pidiendo? Yo creo que si el Señor nos pide esto es porque realmente podemos hacerlo. Claramente, no por nosotros mismos. Pero si Él nos pide esto es porque Él nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer esto. Y Pablo anhelaba esto para la iglesia de los filipenses. Anhelaba que sea una iglesia unida y anhelaba que cada hermano mirara al otro como superior y no se mirara a sí mismo, sino que mirara
al otro también y ayudar al otro y viera los intereses del otro. Porque de esa manera podemos reflejar a Cristo y podemos comportarnos frente a los demás reflejando el Evangelio de Cristo, que era la otra petición que estaba haciendo Pablo a los hermanos filipenses y que el Señor nos hace a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás? Entonces Pablo, muy astutamente, y yo creo que muy sabiamente, y porque no había otra forma de hacerlo, comparte con los hermanos de Filipo un pasaje que es realmente maravilloso y que tiene que ver con cómo Cristo vive esta humildad y este amor por el otro, negándose a él mismo. Entonces ahí vamos a seguir leyendo y Pablo le dice a los hermanos que para poder hacer lo que le estaba pidiendo, tenía que en ellos haber un sentir especial. Y ese sentir especial es lo que vamos a leer ahora, que es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Le dice a los hermanos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo quiere que su amada iglesia de los filipenses esté unida e involucrada en el servicio de los demás. Y los anima para que ellos estén en un mismo sentir en Cristo. Y los anima mostrándoles el mayor ejemplo de humildad que nosotros podamos conocer y que nunca vamos a conocer y que nadie va a superar, que es el ejemplo de Cristo. Y ahí está, pero más que claro, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo y, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, que ya era una humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué maravilloso el Señor! El mayor ejemplo de humildad. Dios, en forma de hombre, no estimando ser igual a Dios, se despoja a sí mismo, se entrega en una muerte de cruz por ti y por mí. Ese sentir de Cristo es el sentir que nosotros tenemos que vivir para poder responder a lo que el Señor nos pide, de poder estimar al otro como superior a uno y de poder ver la necesidad del otro y no solamente la mía. Nosotros tenemos que vivir una vida que sea útil para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Es sumamente claro, chiquillos, es sumamente claro que ninguno de nosotros se va a humillar como Cristo se humilló. Y ninguno va a ser exaltado como Cristo fue exaltado. Porque por esta maravillosa humillación que él hizo, Dios lo exaltó en lo sumo, dice acá, ¿no es cierto? Lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, nosotros no vamos a ser exaltados así. Y tampoco nunca nos vamos a humillar como Cristo se humilló. Pero Él es nuestro ejemplo supremo de servicio en humildad. Y nosotros podemos exaltar a Dios cuando nosotros estimamos como superiores a los demás. La vida tenemos que vivirla para ser útiles para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Entonces Pablo les dice, hay un ejemplo que hay que seguir, que es el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo y que entregó su vida por ustedes para que ustedes ahora puedan tener salvación y puedan gozarse en el Evangelio y puedan comportarse como es digno del Evangelio y puedan vivir en unidad y puedan preocuparse del otro y a través de eso glorificar a Dios. El maravilloso ejemplo de nuestro Señor
y de nuestro Salvador. Humildad. Humildad ante todo. Un ejemplo que nunca vamos a poder igualar, obviamente, pero que siempre debe estar ahí en nuestra mente y en nuestro corazón para poder seguirlo, porque es nuestro máximo ejemplo. Un llamado a la unidad mirando el ejemplo de humildad de Cristo. Entonces aquí nosotros podríamos ver y podríamos pensar, el Señor me está pidiendo que mire al otro como superior a mí. Entonces, me gustaría invitarlos a ustedes y a mí también, porque yo mientras estaba haciendo este tema pensaba en esto también. Podríamos pensar en alguien, el primero que se te venga en la cabeza, ese mismo. A lo mejor tú estás diciendo ahora, lo tengo que estimar o la tengo que estimar superior a mí, pero ¿cómo la voy a estimar superior a mí si ella ha hablado mal de mí, si ella no tiene un buen comportamiento? ¿Cómo no? Esa persona no. Me la voy a sacar de la cabeza y voy a poner otra. No, 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 quédate con esa misma. El Señor está diciendo y nos está diciendo que a todos tenemos que estimarlos como superior a nosotros mismos. Entonces, a veces nosotros nos ponemos obstáculos y decimos, no, ¿cómo voy a estimar superior a esta persona si esta persona me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto otro? Bueno, el Señor sabe lo que nosotros hacemos día a día y sabe lo que nosotros le hemos hecho a Él. Y Él murió por ti y por mí en la cruz y llevó nuestro pecado para salvarnos, para redimirnos, para pasarnos de muerte a vida. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para clasificar o ver a quién voy a estimar superior a mí? No es así. No se trata de que a este sí porque este es bueno, no. Se trata de que el Señor nos está pidiendo que tenemos que estimar al otro como superior a nosotros. Y cuando digo al otro, no sé, mira el que está a tu lado. A lo mejor estás con alguien al lado en este momento, o a lo mejor estás solo. Si estás solo, piensa en alguien de tu trabajo, o piensa en alguien de tu familia. O cuando estás conectado por Zoom en algún grupo, piensa en el que está al otro lado de la pantalla. O piensa en alguno de nosotros que a lo mejor está por ahí en tu mente. Tu familia, un amigo, un hermano en Cristo. Todos deben ser estimados como superior a nosotros. Es complejo, es difícil, pero tenemos que imitar al mejor de todos, que es Cristo, que tuvo un sentir tan grande que se humilló hasta lo sumo para poder darnos vida a nosotros. Y nosotros tenemos que esforzarnos para poder glorificarle y servir a los demás a través de, por ejemplo, estimar al otro como superior a mí. Y no fijarme solamente en lo que yo necesito, sino que también en lo que el otro necesita. Es sumamente importante que eso lo tengamos claro. Tenemos que vivir una vida para la gloria de Dios, absolutamente. Y para el bien de los demás. Tú puedes preguntarte, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer usando nuestros dones y nuestros talentos. Cada uno de nosotros tiene dones y tiene talentos, que a veces no los queremos ocupar, o a lo mejor no los hemos descubierto, pero los tenemos. Podemos disponer de nuestro tiempo. A veces decimos, es que no tengo tiempo, pero tengo tiempo para desayunar, por ejemplo. No me puedo, yo a veces escucho o yo misma he dicho, no, yo no funciono si no tomo desayuno. Bueno, deberíamos decir, yo no funciono si yo no dispongo de tiempo para comunicarme con el Señor, o si yo no dispongo de tiempo para ayudar a un hermano, o si yo no dispongo de tiempo para tener comunión con mis hermanos. Es una tarea un poco complejo y difícil, pero ¿saben qué, chiquillos? Es bacán, y voy a ocupar ese término, saber de que en esto no estamos solos y que el Señor está ahí, disponible y dispuesto en cada momento para poder ayudarnos. Y nos anima a través de esto. Nos anima porque nos dice, oigan, yo quiero que sean uno, porque de esa manera voy a ser glorificado y de esa manera vamos a poder completar el gozo de nuestros hermanos también. Podríamos usar la pasión que tenemos para algunas cosas. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, puede tener la pasión de tejer, por ejemplo. Y yo les voy a contar algo. Cuando yo tejo muy mal, pero tejo, ¿ya? Y tengo un problema, porque si yo empiezo a tejer algo, yo no puedo parar hasta que termino. Entonces eso es como la pasión, una pasión que tengo por eso. Por eso ahora no tejo, porque si no
no tendría tiempo para nada. Entonces de repente tenemos pasión para hacer algo, no sé, pues pasión para hacer un deporte, pasión para pintar, pasión para disfrutar el tiempo libre, no sé, distintas cosas. Pero a lo mejor esa pasión que tenemos para eso podríamos ocuparlo para preocuparnos por el otro, para empezar a imitar a Cristo, por ejemplo. O disponer de nuestro dinero, disponer de nuestro dinero. Estamos en tiempos bastante difíciles como país, como nación, y mundialmente también. Pero yo creo que a lo mejor varios de nosotros sí disponemos, a lo mejor, gracias a Dios, de un sueldo fijo y podemos disponer de eso también para poder ir en ayuda de otro y no fijarnos solamente en nosotros mismos. Que haya en nosotros un sentir como el de Cristo, que se despojó de todo por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en ese aspecto por los demás? O disponer de recursos materiales que podemos tener. Tenemos que mirar a nuestro alrededor, chiquillos. Tenemos que mirar a nuestro alrededor y tenemos que ser capaces de poder imitar en unidad y en servicio al que mejor podemos imitar, que es a Cristo, con la entrega que Él tuvo. Así que yo los animo a eso y me animo a eso. Miremos a nuestro alrededor. No podemos decir, es que no tengo a quién mirar por superior a mí. Podemos mirar por superior a nosotros, a todo el que está a nuestro lado. Al de nuestra familia con el que estamos enojados, al del trabajo, a nuestro amigo, a nuestro hermano en Cristo, a todos. Miremos a nuestro alrededor. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos para nosotros, vivamos para Cristo, quien murió y resucitó por cada uno de nosotros. El amor de Dios nos impulsa a vivir para su gloria y no para nosotros mismos. Tenemos que tenerlo muy presente, chiquillos. Después Pablo continúa hablando o escribiendo a los filipenses y hace un llamado a un testimonio intachable como hijos de Dios. Un llamado a un testimonio intachable como hijos de Dios. Entonces, hemos visto un llamado a una vida que refleje el Evangelio, ¿no es cierto? Un llamado a la unidad, mirando el ejemplo de humildad de Cristo. Y ahora vamos a ver un llamado a un testimonio intachable como hijos de Dios. Se va poniendo cada vez como más potente, pero no importa, chiquillos, tenemos que animarnos y gozarnos. El Señor está con nosotros y Él nos quiere animar hoy día, Él nos quiere impulsar a poder reflejarle, Él nos quiere impulsar a que compartamos el gozo de ser sus hijos. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, un llamado a un testimonio intachable como hijos de Dios. Porque, ojo, ustedes pueden decir, o pueden estar pensando más de alguien, sí, claro, ¿cómo vamos a seguir el ejemplo de Cristo si Cristo es Dios? Jesús es Dios, ¿cómo vamos a seguir ese ejemplo? Ok, aquí les voy a presentar un ejemplo más que podemos imitar, ¿ya? Pero lo podemos imitar porque a este personaje que les voy a nombrar acá, que ya se los he nombrado, él imitaba a Cristo. Por eso nosotros lo podemos imitar a él también. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Permiso. Miren lo que les dice Pablo ahora a la iglesia de los filipenses. Les hace un llamado a un testimonio intachable como hijos de Dios. Y les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Ven? La iglesia de Filipo era una iglesia obediente, que pasaba por dificultades, obviamente, pero era una iglesia obediente. Pero les dice, no solo cuando yo estaba con ustedes,
sino que también, ahora que no estoy con ustedes, obedezcan de la misma manera, ¿ya? Y que se preocuparan de su salvación con temor y temblor, en el sentido de que siguieran haciendo lo que tenían que hacer, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, es decir, comportándose, reflejando a Cristo, viendo al otro como superior, no preocupándose de uno mismo, siguiendo, imitando al Salvador, etc., ¿no es cierto? Y les dice en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Entonces Pablo le hace un llamado a tener esta vida intachable, a estar sin mancha. Irreprensible significa a que ser intachables, irreprochables, que nadie tuviera que decir nada de ellos, sencillos, sin mancha, resplandecientes, que fueran resplandecientes, que fueran luz, ¿ya? Que tenían que dar un buen testimonio aferrados a la palabra, que tenían que ser luz en el mundo. Y ahí podemos ir a recordar a Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Tenemos que ser luz. El Señor lo ha enseñado muchas veces. Y Pablo le decía a los hermanos filipenses, no importa las circunstancias, ustedes hagan todo sin murmuraciones, sin contienda, sean irreprensibles, o sea, que nadie los pueda reprochar, sencillos, hijos de Dios sin mancha, sean luz, alumbren, reflejen a Cristo. Un testimonio intachable como hijos de Dios. Y incluso dice, y aunque sea derramado en libación, este es Pablo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo? Aunque sea yo sacrificado por amor por ustedes, porque él, por estar predicando el evangelio, ¿no es cierto?, fue encarcelado. Y pudo o podía haber sido sacrificado ahí, muerto, ¿no es cierto? Pero Pablo les dice, aunque me sacrifiquen por amor a ustedes, por haberles compartido el evangelio y porque quiero que el evangelio siga creciendo, aunque a mí me sacrifiquen por eso, le está diciendo, él se va a gozar con el servicio que ellos tienen y se va a gozar y se va a llenar de gozo por la fe que está teniendo la iglesia de los filipenses. Tremendo ejemplo el de Pablo, tremendo ejemplo el de Pablo. No importa que a mí me sacrifiquen, pero lo que a mí me interesa es que ustedes crezcan en fe. Y eso para mí va a ser de tremendo gozo y de regocijo por todos ustedes, porque ustedes han sido fieles y ustedes han reflejado el evangelio. Así que me da lo mismo, decía Pablo, que a mí me sacrifiquen, que yo tenga que morir, no importa. Porque me llena de gozo ver cómo ustedes han servido y la fe ha aumentado y el evangelio se ha proclamado, porque han tenido una vida digna de imitar, porque están imitando al mejor, a Cristo. Pero Pablo también aquí es un ejemplo para poder imitar. Y no solamente por lo que yo le estoy contando ahora, sino por lo que hemos visto en los capítulos anteriores y por lo que vamos a ver en los capítulos que vienen. Pablo es una persona también digna de imitar, pero no por él, sino porque él vivía como Cristo. Y él imitaba a Cristo, por eso es digno de imitar, ¿ya? Entonces es sumamente importante tener eso muy claro. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor quiere que seamos uno, que nos amemos los unos a los otros, que estimemos al otro como superior a nosotros mismos, que no nos miremos nosotros mismos. Quiere que lo imitemos a Él. Nos invita a través de esto a imitar a Pablo, pero no porque sea Pablo, sino porque Pablo lo imitaba a él. Entonces, ¿qué mayores ejemplos podemos tener o queremos tener en relación a esto? Pero a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, así como piensa, bueno, ¿cómo vamos a imitar a Jesús si Jesús es Dios? O ¿cómo voy a imitar a Pablo si Pablo era tremendo, un hombre de Dios tremendo? ¿Cómo lo voy a imitar a él? Bueno, como Pablo
inspirado por su Señor y Salvador, sabía que nosotros nos vamos a estar cuestionando esto de poder servir al otro y de poder imitar a otros o que nos imiten con nuestro servicio, si es que nuestro servicio es el adecuado. No se quedó solamente con el ejemplo maravilloso de Cristo o con su propio ejemplo de amor y de entrega, sino que también nos comparte dos ejemplos más que quiero compartir con ustedes hoy. Y esta es la última sección. Un llamado a imitar ejemplos como Timoteo y Epafrodito. Esto está en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Un llamado a imitar ejemplos como Timoteo y Epafrodito. La imagen que está aquí la agradezco la sacamos de internet. Hoy se me olvidó, pero lo agradezco. Si me acuerdo se los voy a decir. Pero me encantaron estas imágenes porque muestran a los dos ejemplos que vamos a conversar ahora en los minutos que siguen. Timoteo y Epafrodito. ¿Ya? Vamos a empezar con Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 24, donde vamos a ver el ejemplo de Timoteo. ¿Ya? Ese que está al lado en la fotito que dice, Señor, por favor, guarda los filipenses, ese es Timoteo. Se los presento para que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Dice así, acuérdense, Pablo escribiéndole a los filipenses. Hermanos filipenses, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo en la cárcel en Roma quiere enviar a Timoteo a los hermanos de Filipo. Entonces, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Miren lo que Pablo les escribe a la iglesia de los filipenses. Les dice que espera pronto en el Señor enviarles a Timoteo, porque yo quiero saber de ustedes. Imagínense, en la cárcel, en la condición en que estaba, no le interesaba a él cómo estaba él mismo, él quería saber cómo estaba su amada iglesia de los filipenses. Y una forma de saber era enviando a Timoteo. Qué amor de Pablo, realmente un imitador de Cristo. Y que el Señor nos ayude a nosotros a poder ser así también. Incluso les dice ahí que no tiene ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué testimonio el de Timoteo. No había nadie que se interesara por la iglesia de Filipo como Timoteo y como Pablo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio. ¿Les suena conocido eso? Ya lo vimos hace un ratito. Todos buscan lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Yo les voy a mostrar acá un poco algunas características de Timoteo, ya para que lo veamos juntos. Miren, Timoteo servía a Pablo, claramente lo vimos recién. Tenía el mismo sentir de Pablo. ¿Qué significa tener el mismo sentir de Pablo? Pablo miraba a Cristo como ese ejemplo. Timoteo miraba a Pablo porque Pablo miraba a Cristo. O sea, la mirada siempre va a estar en Cristo. Timoteo tenía un interés genuino por los filipenses al igual que Pablo. Qué bacán o qué bonito reconocer en una persona que tenga un interés por el otro y no por uno mismo. Y Pablo dice que Timoteo tenía un interés genuino por los filipenses, el mismo interés que él tenía mientras les escribía estando en la cárcel. Porque no buscaba su propio bien, buscaba el bien del otro y no su propio bien. Grande testimonio de Timoteo. Tenía méritos conocidos Timoteo para los hermanos. Timoteo ya conocía a los hermanos filipenses, ¿ya? Timoteo había servido con Pablo en el Evangelio, habían servido juntos en el Evangelio. Y de hecho, lo describe de una manera tan bonita, dice que Timoteo servía a Pablo como un hijo a un padre. Los que tienen sus papás vivos, o su mamá o sus papás vivos, sus padres vivos, uno generalmente se preocupa mucho de sus padres, o debiera de preocuparse, ¿no es cierto?, de sus padres.
Entonces, Timoteo no era el hijo de Pablo, pero Timoteo se preocupaba de Pablo como si fuera su padre. Qué bonita descripción hace Pablo de Timoteo. Pablo también lo describe en sus cartas. Ustedes saben que el apóstol Pablo escribió varias cartas y, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:2 dice, lo llama mi hijo en la fe. En 2 Timoteo 1:2 lo llama hijo amado o amado hijo. En 1 Corintios 4:17 le dice mi amado o mi hijo amado. Estoy leyendo todo al revés. Y fiel en el Señor. En Romanos 16:21, mi colaborador. Miren las descripciones que hace Pablo de su siervo Timoteo, de su compañero en el Evangelio. Timoteo estaba con Pablo cuando escribió la carta a los romanos, a los colosenses, filipenses, 2 de Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filemón. O sea, con esto se demuestra que Timoteo ocupó su tiempo, ocupó todo lo que él tenía para el progreso del Evangelio, imitando a Pablo, quien imitaba a Cristo. Timoteo estaba con Pablo todo el tiempo. Seguramente por eso sentía como él y por eso lo imitaba, porque veía a Cristo en él. Porque veía a Cristo en él. Qué impresionante que una persona pueda servirte o pueda servir a otro porque ve a Cristo en él. Es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy a nosotros. Y Timoteo podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Timoteo seguía a Cristo. Seguía a Pablo, pero seguía a Cristo. Ese era su máximo ejemplo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Timoteo lo entendió. Y el Señor quiere que nosotros también lo entendamos de esa manera. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, ¿ya? de una persona, en este caso Timoteo, que sí reflejaba el Evangelio en su vida, que sí estimaba al otro como superior, que sí se negaba a él mismo por interés por el otro, que estaba dispuesto a ir y caminar, por ejemplo, de Roma a Filipos. Les quiero contar así, lo tengo anotado por aquí, no sé dónde, no sé si lo encuentre, acá lo tengo. Timoteo era, si por ejemplo Timoteo tenía que ir a Filipos, de Roma a Filipos, tenía que caminar o andar en barco o caminando 1300 kilómetros, porque no había avión en ese tiempo. 1300 kilómetros para ir, 1300 kilómetros para volver. Y yo pensaba, cuando a mí me piden un favor para hacer algo por alguien, el solo hecho de salir de mi casa ya me da flojera. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa eso. Entonces, cuando uno empieza a un poquitito compararse con otro, por el llamado que el Señor nos hace de poder amar al otro y de negarnos a nosotros mismos, entonces obviamente uno está al debe. Esta carta que Pablo está escribiendo a los filipenses muestra a Timoteo y se los presenta. En esta carta que le está escribiendo le dice, miren, este es Timoteo, ustedes lo conocen, él tiene un gran amor por ustedes, él está conmigo. Y yo pensaba, chiquillo, si tuvieran que enviar una carta mía o enviar una carta a algún lugar donde me tuvieran que describir a mí, ¿cómo me describirían? ¿Cómo te describirían a ti? ¿Podrían describirte como un siervo del Señor? ¿Podrían describirte como alguien que ama y que estima superior al otro antes que a ti? ¿Cómo nos describirían? Yo creo que la verdad es que no sé cómo nos describirían. O a lo mejor cada uno de ustedes sí lo sabe. Yo sé cómo me describirían a mí. Y me da un poco de vergüenza saber cómo me describirían a mí. Entonces creo que el Señor, a través de este ejemplo de Timoteo, que ya no es el ejemplo de Cristo, nuestro sumo ejemplo, ni el ejemplo de Pablo, que podemos decir un tremendo apóstol, sino que estamos viendo a un siervo de Dios que entiende lo que es glorificar a Dios con su vida y estar preocupado por el servicio hacia los demás. Entonces, si tuvieran que mandarnos a algún lugar y nos van a mandar a ese lugar con una carta, ¿qué dirían de nosotros? ¿Cómo nos presentarían? ¿Siervos fieles? No lo sé. Pero yo sí sé que el Señor quiere que esa sea nuestra presentación y por eso nos anima
en cada instante a estar mirándolo a Él, imitándolo a Él, o imitando a aquellos a quienes han logrado entender lo que realmente el Señor quiere que hagamos con nuestras vidas, de glorificarle a Él y de ir en ayuda a los demás, reflejando siempre a Cristo en nuestra vida. Ahora, cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades sin lugar a dudas. Y lo maravilloso es que el Señor ocupa todo eso para poder Él ser glorificado. Y nosotros tenemos que dejarlo actuar en nuestras vidas en ese sentido también. ¿Ya? Es sumamente importante eso, tenerlo presente. Que el Señor nos vaya ayudando en eso. Ahora, como les decía, no sé si Pablo hubiese podido mencionarnos a nosotros, porque nuestros intereses están generalmente basados en nosotros mismos y no en los intereses de Cristo. Y nosotros debiéramos de ocupar nuestro tiempo en los intereses de Cristo, nuestro dinero en los intereses de Cristo, nuestros pensamientos en los intereses de Cristo, nuestra pasión en los intereses de Cristo, todo lo que tenemos nosotros debiéramos volcarlo a los intereses de Cristo, a los intereses de nuestro prójimo, de nuestro hermano, y no en el de nosotros mismos. ¿Cuál es el interés del Señor? Que nosotros amemos a Dios por sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo, que sirvamos desinteresadamente, que estimamos al otro como superior a nosotros, preocuparnos y ocuparnos por el otro, ¿ya? Entonces, este testimonio de Timoteo, ojalá nos sirva para poder animarnos a poder imitarlo a él también, pero no por ser él, sino porque él sabía quién era Cristo en la vida de Pablo. Y sabía quién era Cristo en su vida también. Y se esforzaba por eso. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero no solamente nos habla del ejemplo de Timoteo, sino que Pablo da otro ejemplo a los filipenses, que es el ejemplo de Epafrodito, y eso lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 30. Y dice así. Ahí está la foto de Epafrodito. Miren, el que está con las cosas en la mano y en cadenas es Pablo. La voy a explicar la foto. Y el que está abajo enfermo, que está como, perdón la expresión, como vomitando, es Epafrodito. Y van a entender por qué. Miren, vamos a leer. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Otro testimonio más que Pablo está invitando a imitar, no por Epafrodito en sí, sino que porque Epafrodito hacía lo que Cristo pedía, el servicio a los demás. Dice Pablo que le estaba enviando a Epafrodito a la iglesia de Filipos porque Epafrodito era de la iglesia de Filipos. De hecho, Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos, por los filipenses, para traer cosas a Pablo, para suplir necesidades de Pablo mientras estaba en Roma. Pero cuando Epafrodito vino, le entregó las cosas, Epafrodito estuvo enfermo, y estuvo tan enfermo que estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir, y como los hermanos filipenses se enteraron de que su siervo, que había venido donde Pablo a entregarle algún sustento, ¿no es cierto?, estuvo a punto de morir, y ellos estaban muy, 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 muy tristes por eso. Entonces Pablo, preocupado por sus hermanos de Filipo, dijo, no, yo tengo que mandar a Epafrodito para que vean que, si bien es cierto, estuvo al borde de la muerte, él está bien. Y para que ellos tengan gozo y no estén tristes. Porque el Señor fue maravilloso, dice. Porque va a devolver el gozo, ¿no es cierto?, a los filipenses, pero también se preocupó de mí. Porque si Epafrodito hubiese muerto, yo hubiese estado muy, muy triste.
pero el Señor se preocupó de eso también. Entonces, este otro siervo, un ejemplo a imitar, que es Epafrodito, también es importante que le demos una vuelta y una mirada muy, muy rapidita. ¿Cómo lo describe Pablo a Epafrodito? Mi hermano y colaborador. Mi hermano, mi hermano. Cuando tú le dices a un amigo que tú eres como mi hermano, lo estás sintiendo como de tu sangre, ¿no es cierto? Y cuando uno dice eso es porque valora mucho o ama mucho a esa persona, mi hermano y colaborador. Compañero de milicia, es decir, de batallas. No era, es mi compañero o mi amigo que va de vacaciones conmigo, o el que la pasa bien conmigo cuando carreteamos. No, era su compañero de milicia, su compañero de batallas, ¿ya? Mensajero de los filipenses. Él tuvo que recorrer esos 1300 kilómetros caminando y en bote para poder cruzar. Y como yo les decía, yo tengo que caminar 10 metros y me muero. Y creo que es un sacrificio tremendo cuando me han pedido que tenga que ayudar a otros. Y lo digo con vergüenza, pero tengo que ser absolutamente sincera en ese sentido. Ministrador de mis necesidades. Era un hombre de confianza. Le pasaron seguramente dinero, comida, no sé, alimentos, algo le tienen que haber pasado para entregarle a Pablo. Y él entregó eso, ministró las necesidades de Pablo en ese momento. Y estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí, dice Pablo. O sea, realmente el ejemplo de Epafrodito es un ejemplo que también es digno de imitar para nosotros. ¿Pero por qué? Porque Epafrodito estaba convencido de que estaba trabajando para la obra del Evangelio y para Cristo. Entonces, así como Epafrodito y Timoteo miraban y imitaban a Pablo y lo ayudaban y eran su colaborador, era no porque Pablo fuera Pablo, sino porque sabían que Pablo imitaba a Cristo. Por lo tanto, ellos también miraban a Cristo y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día también. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. Debemos mirar a Cristo en todo momento. Entonces, Jesús, Pablo, Timoteo, Epafrodito, grandes ejemplos a imitar. El mayor ejemplo, sin lugar a dudas, es Cristo. Miren esta imagen. Timoteo estaba mirando a Pablo, Epafrodito estaba mirando a Pablo, pero Pablo siempre estaba mirando a Cristo. Y en realidad Timoteo y Epafrodito también. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de nosotros, no tengo y no me cabe ninguna duda que hay gente a la que podemos imitar, porque ha sabido imitar a Cristo. Pero el Señor quiere que nosotros seamos ejemplos para otros. El Señor quiere que también nos imiten a nosotros porque nosotros lo imitamos a Él. El Señor quiere que nosotros podamos tener esa capacidad de reflejar el Evangelio y de reflejar a Cristo. Entonces los quiero invitar a que compartamos algunas aplicaciones al respecto de esto y volver a la pregunta primera que había hecho. ¿Estoy glorificando a Dios con mi servicio? ¿Busco el bien del otro? ¿Estoy glorificando a Dios con mi servicio? ¿Busco el bien del otro? ¿O estamos absortos en nuestros propios intereses y deseos? Ahí está de nuevo la imagen. Timoteo, Epafrodito, entregando absolutamente todo por el progreso del Evangelio, por ayudar a Pablo, quien miraba a Cristo en todo momento. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en estos momentos, en esta pandemia? Algunos encerrados, otros medio tiempo en la oficina, medio tiempo en la casa. No sé, han pasado tantas cosas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo? Como llevando un poquitito la aplicación. Cuando entramos en pandemia, lo más seguro es que cada uno de nosotros aprovechó y compró lo que era necesario para uno, ¿no es cierto? Y yo el fin de semana me reía porque yo destiné los días domingos para ir a comprar en la tarde al supermercado y abastecerme para la semana para no estar yendo tanto, porque igual uno tiene que respetar al otro, cuidarse uno y cuidar al otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando fui el domingo, no sé si habían dado las noticias o algo había pasado, pero la gente como que empezó a comprar muchas cosas. Y escuché una conversación que decía, una persona le decía al otro, no, es que yo creo que ahora sí que viene la cuarentena total, porque los casos aumentaron del COVID-19, entonces hay que comprar ahora, porque viene la cuarentena total. Entonces me dio un poco de risa escuchar eso, pero en realidad después profundizaba y meditaba y en realidad es lo que nos pasa a nosotros también. ¿Cómo nos aseguramos nosotros mismos de estar bien en este tiempo?
¿Por qué? Porque generalmente nos miramos a nosotros mismos y dejamos de mirar al otro. Pero hoy día el Señor nos está llamando y nos está haciendo un llamado diferente, nos está haciendo un llamado a reflejar la gloria de Cristo y ir en ayuda también de los demás y a imitar al más grande que es Cristo, a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito, que incluso estuvo a punto de dar su vida por el servicio a los demás. Entonces, ¿ya compré lo necesario para mí? Seguramente, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero independiente de eso, yo creo que sería espectacular que nosotros nos detuviéramos a pensar hoy día y pudiéramos decir y pudiéramos detenernos a, a servirnos cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si yo me dedico de ahora en adelante a servir al otro? Y que tú que estás escuchando te vas a dedicar a servir al otro. No a ti mismo, sino que al otro. ¿Qué pasaría si todos nos proponemos servir a otro? Sería una explosión de amor, una explosión de glorificar a Dios, una explosión de exaltar al Señor. Sería maravilloso. Nos cuesta, pero el Señor nos anima a hacer eso. A que nos sirvamos unos a otros. Miremos nuevamente al que está alrededor nuestro. Entonces, como una forma de poder ayudarnos en esto, en lo práctico, yo me preguntaba y me invito a preguntarles, o los invito a ustedes también a preguntarse, en este tiempo de pandemia donde estamos encerrados, donde estamos guardados, donde hemos como preocupados de nosotros mismos, me he preguntado en este tiempo, ¿qué pasa con mis hermanos, por ejemplo, que son abuelitos o más ancianos de nuestra iglesia? Sé quiénes son nuestros hermanos mayores de 70, mayores de 80 años de nuestra iglesia, que en estos momentos a lo mejor están solos y que no tienen nada. Me he preguntado eso. ¿Se ha movido mi corazón a estar preocupado por ellos y ver si tienen alguna necesidad? ¿Si puedo ir a ayudarles a comprar algo? Ay, pero ¿cómo voy a ir a comprar algo si estamos en una pandemia y tenemos que cuidarnos? Hubo un Epafrodito que estuvo al borde de la muerte por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Nosotros podemos hacerlo también. Tenemos las medidas de seguridad. No estoy llamando a que salgamos y hagamos las tremendas filas. Estoy llamando a amar a nuestro prójimo, a cuidarnos, pero a cuidar al otro también. Sabemos quién de nuestros hermanos, adultos, mayores de nuestra iglesia están solos en estos momentos y nadie ha tocado su puerta o muy pocos han tocado su puerta. Yo creo que el Señor nos invita a que así como tenemos que vivir en unidad, podamos preocuparnos de eso. A lo mejor tú puedes pensar, pero ¿cómo voy a saber eso? No lo sé. Bueno, comunícate con nosotros y nosotros podemos ayudarte. De hecho, nosotros mismos podemos buscar la información y podemos hacer algo por el otro. Y podemos imitar al Señor que se despojó de sí mismo. Se despreocupó de sí mismo por amor a nosotros. Es lo que nosotros tenemos que hacer también por nuestros hermanos. O alguna familia que tenga necesidad. Alguna familia que tenga necesidad de nuestra iglesia. Hay gente que está buscando trabajo porque quedó sin trabajo en estos momentos. Hay gente que no tiene dinero para nada. Hay familias que no tienen posibilidad de tener alimentos. Hay familias que están pasando frío en las tardes porque las temperaturas están bajando. Aunque en la tarde hay un rico sol de repente, pero las mañanas y las tardes están frías. Estoy haciendo algo por eso. Me he preocupado. Me he sentido motivado a preguntar si es que hay alguna necesidad en nuestra iglesia. Chiquillos, yo les quiero decir que sí, tenemos necesidades en nuestra iglesia y nosotros estamos llamados a glorificar a Cristo y a servir a los demás. Entonces, Señor, hoy día nos quiere animar a eso, a poder mirar al otro como superior, estimarlo como superior y mirar la necesidad del otro y no la mía en todo momento. Busquemos a esas personas que quedaron sin trabajo, a los que sabemos que tienen deuda, a los que sabemos que tienen problemas de alimentación, a los que sabemos que tienen problemas en su casa. Busquémoslos, los vamos a encontrar y los vamos a poder ayudar y vamos a poder honrar y glorificar al Señor. Tenemos un ministerio de misericordia en nuestra iglesia. Ese ministerio de misericordia está actuando. ¿Se acuerdan que mientras estábamos reuniéndonos nosotros les pedíamos o les contábamos que como iglesia nosotros se hacen bolsitas de mercadería para ir en ayuda a los hermanos? Chiquillos, no porque no estemos congregándonos físicamente, eso se dejó de hacer. Lo seguimos haciendo y tenemos que seguirlo haciendo. Por lo tanto, la invitación es, veamos, hagamos
lazos para poder juntarnos y juntar lo que nos están pidiendo y lo que se necesita. Es necesario hacerlo, es necesario que glorifiquemos a Dios a través de esto. Quiero contarles también, bueno, está el Ministerio de Misericordia, también nos puedes preguntar cuando terminemos acá y podemos entregarte información. No sé si has escuchado, está dentro de Misericordia, está Embajadores del Rey, que son un grupo de chiquillos que van y que trabajan con las personas en situación de calle. Y ellos han salido en más de una oportunidad en este tiempo de pandemia a entregar abrigo y alimentos a las personas en situación de calle. Otra oportunidad que tenemos para poder servir a nuestros hermanos. Y así pueden haber un montón de otras cosas. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza, despojémonos de lo que nosotros queremos para nosotros mismos y entreguémoslo a los demás. Seamos ejemplo para los demás. Imitemos al mejor, a Cristo. Esa es la invitación de hoy día. Si tengo un auto, a lo mejor podría ponerlo a disposición para trasladar a alguien en este tiempo. O si tengo trabajo y sueldo estable, entonces a lo mejor puedo apartar algo o debo apartar algo para ayudar a mis hermanos. Si tengo la despensa llena, a lo mejor podría sacar algunas cosas de ahí y entregarla a algún hermano que tenga necesidad. Y voy más allá, no solamente hermanos que tengan necesidad en nuestra iglesia, que obviamente tenemos que ayudarlos, pero sé si mi compañero de trabajo está viviendo o cómo está viviendo esta situación de pandemia, o cómo está mi familia que no sé de ella hace tiempo. A lo mejor hay alguien de mi familia que por despreocupación yo no sé que están pasando algún problema, o algún amigo, alguna amiga, o alguien que tenga alguna necesidad. El Señor nos llama a mirar al otro, a cualquier otro, como superior a nosotros mismos, y a cualquier otro a amarlo para poder imitarlo a Él. Entonces, eso es la invitación de hoy día. Como conclusión, más bien para redundar un poquitito, ¿vivo una vida que glorifica a Dios y que busca el bien de los demás? ¿Vivo esa vida? ¿La estoy viviendo? Recordemos que el Señor nos ha llamado a la unidad, mirando el mayor ejemplo. El Señor nos ha llamado a una vida que refleje el Evangelio. Y el Señor nos llama a imitar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, imitar a Cristo. Les quiero invitar a que oremos y que le demos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido poder estar reunidos, y que esto que el Señor nos ha dicho hoy día no nos bajonee en lo absoluto, nos tiene que animar a poder mirarlo a Él, a poder reflejarlo a Él, a poder dar la gloria a Él y ir en ayuda también de los demás. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferraste, sino que te despojaste a ti mismo. Y te humillaste tanto hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Y tú, Señor, eres el que nosotros queremos imitar. Nosotros queremos mirarte a ti, queremos anularnos nosotros y queremos, Señor, poder ayudar a nuestros hermanos, poder reflejarte, glorificarte y ir en ayuda de los demás también. Gracias por los ejemplos que hoy pudimos ver, el tuyo, el de Pablo, el de Timoteo, el de Epafrodito. Gracias, Señor, porque tú nos animas a poder cada día reflejarte y parecernos más a ti. Y te alabamos y te exaltamos por eso. Honramos tu nombre. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos vas a dar de poder servir y de poder alabar y bendecir tu nombre. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Conoces mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo lo que soy, pues mi Padre eres tú. Hoy me rindo a tu abrazo, como un niño vengo a ti, sin resistencia.
mi vida, todo mi andar. Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy, Cada paso que doy. conoces todo lo que soy.